Muy buenas tardes. Un gusto poder acompañarnos por oportunidad. Yo le cambié un poquito al tiempo. En realidad, preguntarle el tema de lo que pero después decidimos hacer una presentación. No sé cuántos de ustedes han preguntado alguna vez por qué nosotros somos los únicos que creemos en la doctrina del Señor Celestial. Otra forma de preguntarse por qué, por ejemplo, las evangélicas que creen en el principio de la escritura sola, no sola escritura, es decir, el principio. Acá hay lugar por el mismo precio. Decía que en general el mundo protestante se acepta, o tradicionalmente se ha aceptado, tiempos de Lutero, por ejemplo, lo que se conoce como el principio de sola escritura, es decir, el principio de que las doctrinas, las creencias, las prácticas deben estar basadas solamente sobre la escritura y no, por ejemplo, sobre la tradición, lo que dicen los concilios de la Iglesia o lo que dice el obispo de Roma o algo por el estilo. ¿Se entiende eso? Empecemos. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de por qué nosotros somos los únicos que creen en la doctrina del santuario celestial. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Ahora se despertaron. Muy bien. Tradicionalmente, el protestantismo, desde tiempos de Lutero, es decir, desde el inicio de la reforma protestante, se ha sostenido lo que se conoce como el principio de sola escritura. Es decir, el principio de que nosotros basamos nuestras creencias, nuestras prácticas, ¿verdad? Solamente sobre la Biblia. Sola escritura es una expresión latina que significa la Biblia sola, la escritura sola, ¿correcto? Sin embargo, bueno, no digo, este principio en realidad es un principio sostenido por los reformadores, es sostenido por Lutero, es sostenido por otros reformadores que pretendían fundamentar sus creencias básicamente en la escritura. ¿Se entiende eso? Ahora, uno podría preguntarse, ¿pero lograron ellos ser totalmente consistentes con este principio de sola escritura, es decir, de fundamentar sus creencias solamente sobre lo que dice la escritura? Les pongo un ejemplo, no sobre el santuario, pero para ilustrar ¿cómo bautizaba Lutero? ¿Cómo hasta el día de hoy, en realidad, ¿cómo cree el luteranismo, los seguidores de Lutero, que debe hacerse para bautizar a alguien? ¿Hay que esperar a que sea adulto o lo bautizamos de bebé? No, los luteranos bautizan a los bebés, igual que los cristianos. Los bautistas, los anabautistas, ¿sí? Durante fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, empezaron a decir: hey, está muy lindo esto de la reforma, pero parece que se le olvidaron algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia, la gente que se bautiza no se bautiza de bebé. La persona que se bautiza tiene que ser alguien que está en condiciones de tomar decisiones, de razonar y en base a eso tomar sus propias decisiones. ¿Se entiende eso? Ahora, Lutero, sin embargo, creía que había que bautizar a los bebés. Tenía una idea parecida a la de que se refiere con respecto al pecado original. Y podemos poner otros ejemplos, ¿sí? ¿Qué creía Lutero con respecto a la cena del Señor? ¿Creía que el pan y el jugo de la vid son un símbolo de Cristo? No. En la Iglesia Católica se cree en lo que se llama la transubstanciación, ¿verdad? Que el cuerpo, el pan se transforman, ¿sí? En la sangre del cuerpo literal de Cristo, ¿sí? O el cuerpo de la sangre literal de Cristo. Lutero adopta una idea que se llama la consubstanciación, que en realidad es muy parecida. Algunos dicen que en realidad es otro nombre para la misma cosa. Él realmente nunca aceptó que el pan y el vino eran básicamente símbolos, ¿sí? Y así podríamos mencionar un montón de ejemplos. Un ejemplo más fácil todavía: Lutero creía que el sábado era el día del Señor. No,
Dentro de la rama anabautista van a surgir con el tiempo los bautistas del séptimo día, que van a decir, miren, estamos viendo de la justificación por la fe, estamos viendo de que hay que bautizar a la gente cuando está en condiciones de hacerlo, pero además, el día de reposo es el sábado, no el domingo. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a conocer la verdad del sábado? Vamos a conocerla por la mediación de una dama bautista del séptimo día asistiendo a una iglesia milerita antes todavía del gran llanto del 22 de octubre de 1844, donde ella le dice a un pastor milerita: usted ha predicado sobre los 10 mandamientos, sí, muy lindo lo que usted ha predicado, pero usted no guarda los 10 mandamientos. ¿Cómo no guarda los 10 mandamientos? No, usted no guarda los 10 mandamientos, Rachel Weiss, usted no guarda el cuarto. Entonces ese pastor empezó a estudiar y finalmente guardó el sábado. Y un llanto, pero entonces la idea del sábado empezó a difundirse y finalmente los hermanos abrazaron la verdad del sábado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No. O sea, los bautistas son descendientes de los anabautistas. ¿Sí? Originalmente se llaman anabautistas, pero son la misma línea, digamos así, hay una conexión histórica. Dentro de los anabautistas hay un grupo, en varios grupos y un sector que descubre esta hora del sábado, y bueno, ellos la mantuvieron. Nunca fueron muy misioneros ni grandes comunicadores. Los bautistas de ese momento todavía existen, pero en todo el mundo habrá 30 o 40.000 bautistas de ese momento, más o menos como todos los adventistas que tenemos solamente en la mesa sur. ¿Me explico? Pero nosotros conocimos originalmente la verdad del sábado a través de esta mujer bautista del séptimo día, un poquito antes del chat. Lo que quiero ilustrar simplemente es el hecho de que, a pesar de que muchos han sostenido lo que llamamos el principio de sola escritura, que nosotros sostenemos también, no todo el mundo ha sido consistente con ese principio. ¿Se entiende eso? Es decir, no se lo ha aplicado, no sé si está bien, no sé si a rajatabla. O sea, no se lo ha aplicado de manera totalmente consecuente. Se lo ha aplicado parcialmente. Y algo parecido ha ocurrido con la verdad del santuario. Y hay algunas razones para ello. Quería explicar un poquitito. Ahora, nosotros no podemos analizar lujo de detalles por qué los luteranos o los protestantes en general, los bautistas, no creen en la verdad del sábado en todos los detalles. Sería un poco extenso, pero podríamos tomar algún ejemplo útil. Hoy los evangélicos conservadores son sostenedores de lo que se conoce como el principio de la escritura. ¿Sí? Entonces, hace un tiempo atrás, yo compré un libro de un autor que se llama Miller Erickson. Miller Erickson es un teólogo evangélico autista. ¿Sí? Y él ha escrito un libro sobre doctrina. Ya hace muchos años le ha sacado más de una edición y se ha traducido al castellano su última edición en inglés, por lo menos la última que yo he visto. Y él es un libro extenso. Su libro tiene más en castellano unas 1.300 páginas, un poquito más, con una letra chiquitita así. Así que hay que tomarse el tiempo para leerlo. En inglés, de hecho, lo sacaron en 2 tomas porque pensaban que uno solo era muy grande, pero nosotros los latinos nos gusta ahorrar. Entonces le achicamos la letra muy chiquitita. Lo sacaron en un solo volumen, un libro pesado y grande. Pero es interesante, ese es uno de los libros más usados en la actualidad en los seminarios teológicos evangélicos conservadores, por ejemplo en Estados Unidos y en otras partes también, cuando digo tanto que se castellano, y eso es porque evidentemente hay gente que lo lee. Es un libro extenso. Y es interesante cuando uno empieza a explorar ese libro, uno empieza a buscar, por ejemplo, lo que él dice acerca del santuario celestial. ¿Y por qué me interesó esto? Para nosotros la doctrina del santuario es una doctrina capital, ¿sí? Es un pilar de nuestras doctrinas, uno de los principios organizadores de nuestra teología. Es decir, nuestra teología está extensamente basada, tanto históricamente como teológicamente, doctrinalmente, en la doctrina del santuario. Y nuestros pioneros, de hecho, entendieron efectivamente que la doctrina del santuario era una cuestión capital.
puse allí hay una cita de, ya que estuvieron estudiando la inicial, de CS, pero ahora ya saben lo que es, el conflicto de los hijos. Ella dice, en la versión castellana, en página 476, dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Fíjense lo que dice después: reveló todo un sistema de verdades, ¿sí?, que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Qué les parece? ¿Era importante para Elena de White la doctrina del santuario? Fundamental. Ella dice: reveló todo un sistema de verdades, no solamente una doctrina importante históricamente, sino que a su vez estaba interconectada y era el principio organizador de varias otras creencias fundamentales adventistas. No vamos a poder, porque solo sobre la verdad que sobre la doctrina del santuario no se podría dar una materia. En la facultad de teología tiene toda una materia de más de 50 horas solo para discutir el santuario, y algunas otras partes también en otras materias. Y la verdad es que tampoco se abarca todo. Así que no nos ilusionemos, no vamos a poder abarcar todo, pero por lo menos quisiera explicarles un poquito el porqué de esta pregunta que nos hicimos al inicio. Para responderlo entonces, el santuario celestial es un santuario común, literal. Esto es importante que lo entendamos. Existe un santuario en el cielo. Básicamente tiene dos compartimentos, ¿sí? Y allí es donde Cristo ha efectuado desde su ascensión en el año 31 un ministerio mediador, intercesor, que permite a los creyentes la obtención del perdón de los pecados. Y a partir del año 1844, Cristo realiza una tarea adicional de purificación del santuario celestial, donde nuestros pecados finalmente quedarán borrados, los pecados registrados, nuestros pecados están perdonados, ¿verdad? Pero se elimina el registro del pecado. Y se entiende que la obra de Cristo en el santuario celestial, así ya lo entendieron nuestros géneros, y así no entendemos todavía, fue interpretada como prefigurada por los servicios del tabernáculo y del templo terrenal del Antiguo Testamento. ¿Se entiende eso? Es decir, que esta obra de Cristo en el santuario celestial estaba prefigurada, anticipada, como un tipo que se encuentra ahora con el antítipo, que es lo que Cristo hace en el santuario celestial. ¿Okay? Ahora, hay muchos textos que hablan acerca de esto. No vamos a poder repasarlos, pero ustedes pueden leer sus hogares. Éxodo 25, 8, 9, 40. Mira, le dice Dios a Moisés: haz todo conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. Le mostramos un modelo, Moisés. Ese modelo es una especie de pequeña maqueta, ¿verdad?, escala, el santuario celestial, y entonces, en base a ese modelo, Moisés debía levantar el santuario terrenal. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5, ¿sí? Allí se nos habla del santuario no hecho de nada, y se cita Éxodo 25. Bueno, Hebreos 1, 11 al 12, 24, Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se ve allí al fondo? El arca del pacto, ¿sí? El arca del testimonio. Muy bien. Estas referencias bíblicas fueron interpretadas, y si uno las lee, la verdad es que no hay otra manera de interpretarlas correctamente que como referencias literarias de la existencia de los santuarios celestiales, y así lo entendieron también nuestros pioneros. En conformidad con esto, los adventistas han entendido además que el santuario es la morada literal de Dios en el cielo. Así como el santuario terrenal era la morada de Dios aquí en la tierra, algunos dicen, más o menos correctamente, que el santuario terrenal o el arca del pacto, con esa luz, ¿no?, que se llamó la Shekinah, un término no aparece en la Biblia posterior, pero que describe ese brillo, esa luz, era un símbolo de la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero en realidad, esa luz no era solamente un símbolo, esa luz era la presencia de Dios. ¿Se entiende que hay una diferencia, verdad? Los querubines eran un símbolo de los ángeles que están frente al trono de Dios en el cielo, pero Dios no solamente estaba representado por un símbolo, sino que Él literalmente habitaba en medio de su pueblo. ¿Se entiende eso? Ese concepto es muy importante. De hecho, cuando ustedes ven los diálogos del Éxodo, por ejemplo, Moisés con Dios,
Dios le dice que Él va a ir en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel peca con el tema del becerro de oro, Dios le dice que Él va a ir más adelante. Entonces dice, yo voy a ir con ustedes, ¿no? Pero Él estaba allí y el lugar de habitación era justamente el santuario terrenal. Era el lugar de la manifestación visible, literal, de la presencia divina, ¿sí? Sin embargo, aunque esto es lo que nosotros hemos creído en la base de algunos textos que no he enumerado, para leer muchos más, ¿verdad? Tenemos que admitir que en la actualidad los adventistas del séptimo día somos casi los únicos que creemos en la doctrina de San Pablo. Ha habido, por ejemplo, durante el siglo XVI, XVII, XVII, XVIII, algunos puritanos, ¿sí? Entroncados con la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? La Iglesia Anglicana, pero van más allá de la Iglesia de Inglaterra, quieren reformar la Iglesia, se acercaron a lo que nosotros llamaríamos hoy la doctrina del santuario. Sí, pero en la actualidad, por lo menos yo no conozco prácticamente ninguna otra denominación religiosa que sostenga la doctrina del santuario como nosotros lo entendemos actualmente. Ahora, más de uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que tantas personas en el mundo que creen en el principio de la Escritura, protestantes, evangélicos, cómo puede ser que ninguno de ellos esté aceptando la doctrina del santuario? ¿Sí? ¿Será? Más de uno empieza a pensar, ¿será que estaremos equivocados? Al fin y al cabo somos prácticamente los únicos. En una de esas el problema es más simple. No es que nosotros estamos en lo correcto y todos los demás están equivocados, sino que los demás están en lo correcto y nosotros somos los únicos equivocados. Y algunos se van a enojar conmigo porque puede ser que todos no nos meten esa idea. Pero hermano, para empezar, ¿a ustedes les consta que la mayoría no está en lo correcto? ¿A ustedes les consta que la mayoría normalmente está en lo correcto? No necesariamente. De hecho, históricamente hablando, la mayoría usualmente está equivocada. No solo en materia religiosa. No me voy a meter en política porque es un terreno muy peligroso, ni mucho menos en fútbol. Pero históricamente es así, por lo menos en el terreno biológico. De hecho, nosotros entendemos que la mayor parte de los creyentes en el cristianismo ha sostenido creencias erróneas y creencias divergentes que pueden ser todas correctas al mismo tiempo. La única manera de dirimir esto es yendo a la Escritura, ¿sí? Pero todo ¿cómo es posible que en el mundo protestante, el mundo evangélico conservador, donde se pretende sostener el principio de la Escritura, nadie enseñe esta verdad bíblica? ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos en el error? Yo quiero todavía un poquito dentro de lo que es la introducción y después ponernos a ejemplificar un poco esto. Señalarles una cosa: en el mundo evangélico protestante no se ha seguido consistentemente lo que se llama el principio de la Escritura. Yo ya ilustré esto al inicio, ¿okay? Con otros ejemplos. Me gustaría explicar un poquito cuál es la razón de esta dificultad. El mundo evangélico en la actualidad ha elaborado sistemas teológicos, ¿sí? Sobre la base no tanto de la Biblia, sino más bien, y a alguno le va a sorprender esto que voy a decir, pero lo ha elaborado muchas veces sobre la base de la filosofía, la ciencia y la tradición, pero no necesariamente sobre la base de la Biblia. Hay elementos que se han tomado de la Biblia, pero esos elementos que se han encontrado en la Biblia se han conjugado con elementos tomados de la filosofía, de la ciencia y de la tradición. Algunos pueden decir, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasó esto? Vamos a empezar un poquitito más atrás. La teología católico-romana. Ustedes saben que el protestantismo surge en el siglo XVI. La reforma protestante arranca por el siglo XVII con las famosas 95 tesis de Lutero clavadas sobre la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Sin embargo, para esa altura, el catolicismo tenía más de 1000 años de existencia, ¿sí? Y 1000 años de actividad teológica, escribiendo cosas. Y ustedes deben saber también que muchos de estos reformadores en realidad venían, por ejemplo, Lutero, para no tomar un ejemplo más lejano, Lutero había sido un monje católico, particularmente un monje de la tradición agustina. ¿Entiende eso? Es decir, él había estudiado los escritos de Agustín de Hipona. ¿Oyeron hablar de Agustín? Hay un colegio acá en Lima, el colegio de San Agustín, y tiene una imagen allí de San Agustín. ¿Lo ven?
Javier Prado y Paseo de la República. Bueno, ese es San Agustín, es un autor católico que escribió un libro famoso llamado La Ciudad de Dios en los siglos IV y V, que murió en 430. Él fue leído extensamente por Lutero, por Calvino, que lo cita extensamente. Ustedes saben quién es Juan Calvino, es el otro gran reformador. Juan Calvino es conocido todavía por ser un escritor más en el terreno doctrinal. Cuando ustedes tienen la institución cristiana, que es la obra magna de Juan Calvino, San Agustín, o Agustín, San no lo sé, no voy a meterme en esa discusión. Agustín es citado extensamente, la gran mayoría de las veces de manera favorable. La idea del bautismo de los niños es una idea que Agustín dispone e impulsa, y Lutero nunca abandonó, y Calvino tampoco. ¿Sabían eso? Algunos piensan que todos los evangélicos bautizan igual que nosotros. No. Los evangélicos, a partir de la tradición bautista, sí. Los evangélicos liberales, los reformados, los seguidores de Calvino, esa tradición protestante, ellos siguen bautizando bebés. ¿Sí? Ahora, no estamos hablando de eso, pero lo que quiero ilustrar es esto. Otra vertiente teológica importante es la de lo que se llama la de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Es un autor del siglo XIII. Fallece en 1274, con 49 años. Es el autor de lo que se conoce como la Suma Teológica. En realidad hay muchas sumas teológicas, pero la más famosa es la de él. ¿Sí? Es decir, es un compendio de doctrina cristiana, un volumen enorme. ¿Sí? Muchos de los reformadores estamos familiarizados con ese tipo de materia. Agustín de Hipona, a su vez, había leído extensamente ideas de Platón, filósofo griego. O ideas de filósofos neoplatónicos que a su vez tomaban ideas de Platón. Santo Tomás de Aquino había leído extensamente, había recopilado y tratado de sintetizar las ideas de Aristóteles con las ideas del cristianismo. Y entonces formula una síntesis que no es totalmente de la Biblia, de hecho no es muy bíblica, sino que es extensamente una adaptación de las ideas de Aristóteles al pensamiento cristiano. No se preocupen si no saben qué piensa Aristóteles y demás, eso no se preocupen. Pero lo que quiero ilustrar es qué es lo que había pasado en materia de teología antes de llegar a la reforma protestante. ¿Se entiende eso? Muchos de esos reformadores habían leído extensamente acerca de estos autores. Y no todas las ideas que estos autores tenían, ellos lograron sacárselas de la cabeza. Lutero se sacó varias de esas ideas, pero no todas. ¿Ok? Ahora, alguno me puede decir, pastor, yo leí el CS, el conflicto de los siglos, y ahí habla de Lutero, y habla bien de Lutero, generalmente. ¿Y es verdad o no? Por lo menos dice varias cosas buenas que hizo Lutero. Y Lutero, de hecho, hizo varias cosas buenas. Pero cuidado, hermano. Lutero no estaba en lo correcto en todo. Si Lutero estuviera en lo correcto en todo, nosotros seríamos luteranos. Pero no lo somos. ¿Se dan cuenta? Algo pasó. Pues varias cosas pasaron. Lutero no descubrió toda la verdad, descubrió un pedacito de esa verdad. Trató de ser consistente con lo que descubrió, pero le faltó bastante, porque vinieron otros. Y hay un desarrollo, un despertar, un redescubrimiento de esas verdades bíblicas, y nosotros podemos ver una cadena histórica que tiene que intentar explicar en el conflicto de los siglos, hasta que nosotros llegamos a la iglesia remanente. ¿Ok? Sin embargo, vamos ilustrado porque muchas cosas no las descubrieron y tampoco. Ahora, la teología católica entonces, hasta Lutero, de hecho después, siempre ha admitido la tradición y la filosofía, particularmente la filosofía griega y la filosofía tomista o aristotélica y tomista. Ustedes, como Aristóteles, como Tomás de Aquino, toma mucho de Aristóteles, en realidad a veces se habla de aristotélico tomista. ¿Sí? Tomaron mucho material de él. Hasta el día de hoy, el teólogo católico más importante de todos los tiempos es Tomás de Aquino. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino. Ahora, esto no es una novedad en materia teológica. Ustedes hablan con un teólogo católico y ustedes dicen, pero ustedes aceptan la tradición. Sí. ¿Ustedes aceptan el concilio de la iglesia? Sí. ¿Ustedes aceptan lo que dice el Papa? Sí. Ellos no tienen problema. Ellos han admitido eso oficialmente en su doctrina. Nosotros no creemos solo en la Biblia. La Biblia es una forma en la que Dios nos habla. Y esa ley, pero también hay otra forma. Sin embargo,
no siempre se ha admitido que los reformadores y los protestantes en general, los reformadores, los protestantes y después el mundo evangélico, nunca se despegaron de algunas de las ideas heredadas de la teología católica medieval. Eso hace que aún en la actualidad, cuando uno abre un libro de teología evangélica, como por ejemplo yo le mencioné, que puedo poner algún ejemplo a continuación, aún en la actualidad nosotros encontramos ideas en esos libros protestantes, en esos libros evangélicos, que en realidad no vienen de la Biblia, sino que vienen de la filosofía y que vienen de la ciencia muchas veces, que vienen de la tradición, porque la filosofía se ha metido en la tradición, pero no vienen de la Biblia. La teología evangélica, incluyendo la teología más conservadora, ¿sí?, también ha construido extensamente entonces sobre bases filosóficas. Concretamente, se suele asumir en la mayoría, en la gran mayoría de los textos de teología evangélica, la idea de que Dios es un ser que está fuera del espacio y del tiempo. Y algunos podrían decir, pastor, ¿y Dios no está fuera del espacio y del tiempo? Bueno, sí, es contra todo, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, Dios se desenvuelve en el espacio y el tiempo. Él crea, ¿verdad?, las cosas en 6 días. Y Él cuenta los días. Dice, 6 días yo trabajé, el séptimo descansé. Así que ustedes descansan el séptimo. ¿Ok? Agustín no creía exactamente eso. Él creía que Dios crea desde la temporalidad. Es como que ponía un transformer en este punto y acá la cosa se desenvolvía sola y se armaba todo solo. Pero él en realidad no tomaba contacto directo con la creación, pero nosotros creemos que Dios toma el polvo de la tierra y hace el ser humano, ¿sí? Se relaciona con el ser humano cara a cara, se revela al ser humano cara a cara, se le aparece a Abraham y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, y te haré de tu descendencia, una cosa grande que se relaciona con Moisés cara a cara, se relaciona con nosotros en el mismo ámbito que nosotros. Sin embargo, la idea popular dentro de la teología católica y dentro de la teología evangélica es que Dios es un ser que está fuera del espacio y del tiempo. ¿Cómo se relacionaría en ese caso Dios con nosotros? No se puede relacionar de manera directa, ¿sí? Él sería incapaz supuestamente de experimentar la idea de que el tiempo transcurre, es decir, de que pasan las horas, los días, los meses, los años. Él ve todo como una especie de eterno presente. Eso es lo que sucede. Bueno, es eterno, pero en la teología católica eterno es sinónimo de atemporal. En la teología protestante también. Sin embargo, bíblicamente, eterno es algo que no tiene principio y que no tiene fin, pero sí implica el transcurso del tiempo. Dios puede experimentar el transcurso del tiempo. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cómo se conecta esto con el tema del santuario? Déjenme redondear esta idea final. Esto tiene entonces consecuencias directas en la forma en que nosotros entendemos el tema del santuario, ¿sí? Si Dios supuestamente es un Dios que está fuera del espacio, fuera del tiempo, ¿sí?, lo cual es una idea rara, porque fuera es una idea espacial, pero bueno, así se suele, esa es la terminología que se suele usar. Por lo tanto, el santuario, que es el lugar de la morada de Dios en el cielo, no puede ser un lugar físico. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿alguna vez ustedes me han hablado o hemos leído acerca de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo creen ustedes que va a ser la Nueva Jerusalén? ¿Vamos a ir ahí como almas etéreas, medio transparentonas, así tipo fantasmitas? ¿O vamos a ir con un cuerpo glorificado? Transformado, pero va a ser como un cuerpo.